¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están esos ánimos motivados, con ganas de seguir aprendiendo el día de hoy? Muy bien. Hoy tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza, como de costumbre, te da la bienvenida al aula del quinto y sexto grado. Hoy trabajaremos en el área de personal social el tema: el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra convivencia familiar. Va a ser un tema muy interesante y novedoso. Espero que te encante esta clase. En esta clase tienes que cumplir y llegar a la meta. ¿Cuál es esa meta? Hoy vas a proponer acciones para que las tecnologías de la información y la comunicación favorezcan la convivencia en la familia. Y recuerda que para que llegues a la meta vas a necesitar de algunos criterios. El primer criterio que tienes que lograr es identificar situaciones familiares acerca del uso de las tecnologías en el hogar y escribir algunas acciones de solución. Va a ser fácil este criterio. También vas a reflexionar y proponer acciones para que las tecnologías de la información y la comunicación favorezcan la convivencia en la familia. Así que estás listo y lista para empezar con la clase. Empecemos entonces. Observa las siguientes situaciones que se presentan en las familias cuando están reunidas. Por ejemplo, ahí estamos viendo en la primera imagen a una familia que está en la hora de la comida. Pero si te has dado cuenta, ahí estás viendo que el hijo está conversando por teléfono en horas de la comida. ¿Crees tú que está bien? ¿Estará bien coger el celular y dejar de conversar con la mamá o el papá o con los integrantes de la familia en horas de la comida? ¿Qué dices tú? Ahí vemos otra situación. ¿Te das cuenta? La mamá está trabajando en la computadora. Está bien ocupada y ve que sus hijos se están entreteniendo. ¿Crees tú que estaría bien que uno se dedique tanto al trabajo y no disfrute de los momentos gratos con la familia? ¿Qué dices tú? ¿Estará bien? Ahí observamos otra situación. Hay varios amiguitos que están jugando, se están divirtiendo, pero si te das cuenta hay un personaje que tiene un celular en la mano. ¿Por qué crees tú que estará con el celular en la mano? ¿Crees tú que no le gustaría jugar? Está bien que uno, en vez de jugar con sus compañeros y distraerse, nos dediquemos a jugar con el celular. Probablemente esté jugando con el celular, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que hemos observado, ¿qué está sucediendo en cada situación? ¿Ya tienes alguna respuesta? Por ejemplo, en la primera, vemos que el hijo está conversando por teléfono y le da más importancia al teléfono que a su mamá. En la segunda, estamos viendo que la mamá le da más importancia a realizar sus actividades quizás en la computadora y no dedicar el tiempo para sus hijos y divertirse con ellos. En la tercera, estamos viendo que el personaje se dedica más a jugar con el celular en vez de jugar con sus amigos. ¿Alguna escena se parece a lo que ocurre en tu familia? ¿Cuál de estas escenas ocurre en tu familia? Tú ya sabes, ¿verdad? De repente ninguna. Tú tienes la respuesta de esa pregunta. ¿Cómo influyen estas situaciones en la convivencia familiar? ¿Crees tú que influyen, perjudican la convivencia familiar cuando nosotros estamos reunidos y nos dedicamos a coger el celular y a jugar con el celular? ¿Qué dices tú? ¿Perjudica o no perjudica? Pues yo puedo decir que sí perjudica. ¿Pero qué perjudica? Perjudica la comunicación entre los miembros de la familia. Porque en vez de dialogar, se distrae en la computadora, como vemos aquí a la mamá, o se distrae en el celular, como vemos aquí al hijo que está con la mamá, o al niño que está jugando con sus compañeros. Uno puede distraerse,
¿Te das cuenta cómo perjudica? Se pierde la oportunidad de conversar y dialogar con la familia o con los amigos. ¿Te ha ocurrido alguna situación parecida? ¿Qué dices tú? ¿Has visto algún caso parecido a lo que acabas de ver en las imágenes? Pues yo te comento que sí, yo tuve una situación parecida. Por ejemplo, cuando estuve una vez con mis compañeros de trabajo. En hora del receso, estuvieron más pendientes de su celular en vez de buscar la oportunidad de dialogar. Así que yo he vivido algo parecido. ¿Y tú? ¿Has tenido una experiencia parecida? ¿Qué tal si lo narras y lo escribes? Vamos, tú puedes hacerlo. Lo que opinan las personas sobre el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué opinarán estos personajes sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Quieres saberlo? Vayamos a leer la información. Analicemos la opinión de María. ¿Qué dice María? María dice que las tecnologías de la información y la comunicación nos acercan, porque en esta pandemia los negocios y trabajos han podido continuar. Si no, ¿cómo podríamos vivir sin vender nuestros productos? Observa en la pantalla. Si te das cuenta, hay una señorita que está usando su celular y está llamando por teléfono, ¿verdad? ¿A quién? Probablemente al lugar donde venden ciertos productos y ella está pidiendo que le traigan a su casa. Entonces, María está a favor del uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque nos mantiene más cerca de nuestros clientes y ha hecho posible que vendamos los productos. Pero, ¿tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con la opinión de María? ¿O no estás de acuerdo? A ver, veamos otra opinión. Juan opina distinto. ¿Sabes lo que dice Juan? Él dice, pienso que a veces nos alejan, porque pasamos horas sin mirar a quién está delante de nosotros. El teléfono celular, dice Juan, nos tiene atrapados porque estamos enviando y recibiendo mensajes permanentemente. Y eso es lo que ocurre, mira, en esta escena. Observa la pantalla. Estás viendo al niño que está concentrado en su celular, está chateando, está pendiente de los mensajes. Pero ¿de qué se está olvidando? Se está olvidando de su hermanito que está jugando. Y si te das cuenta, está llorando. Entonces, ¿te das cuenta lo que está ocurriendo? Para Juan, las tecnologías, entre ellos el celular, nos aleja de las personas. No nos mantiene cerca, tal como lo dice ¿quién? Lo dice María. Juan tiene una opinión distinta acerca del uso de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Y tú? ¿Con cuál de las opiniones estás de acuerdo? Veamos otra opinión. Julia, ¿qué nos dirá acerca de la tecnología de la información y comunicación? Julia dice, en mi opinión, nos acercan, dice ella, porque ¿cómo podríamos comunicarnos si no tuviéramos celular? Más aún en esta pandemia. No sabría cómo están mis familiares, dice Julia. Además, Julia nos cuenta un caso, lo que le ha ocurrido a ella. Ella dice, el otro día, cuando dejamos a mi tío en el hospital, porque se puso muy mal, solo nos comunicábamos por teléfono con el doctor que lo atendía. También nos mantiene informados sobre las vacunas o cómo avanza la pandemia en el mundo y en el país. ¿Te das cuenta entonces cuál es la opinión de Julia? Para Julia, el uso del celular, el uso del internet, de la computadora, nos acercan, nos mantienen informados, hacen posible que podamos estar atentos de lo que ocurre en otros lugares o de lo que ocurre con un familiar cuando está en el hospital o está en otro lugar. Entonces, Julia, quizás tenga razón, pero ¿tú qué dices? ¿Con cuál de las opiniones te quedas? ¿Con la de María, la de Juan o la de Julia? Vamos a ver otra opinión. Ahora analicemos la opinión de Roberto. Él dice, opino que el dilema radica en el buen o mal uso de las tecnologías para la comunicación, ya sea entre los niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Se puede elegir entre pasar horas en las redes sociales o compartir en familia. ¿Qué dices tú?
Claro, el problema está en lo que uno hace con la computadora, en lo que uno hace con el celular, el tiempo que lo dedicamos. Es por eso que Roberto dice, si pasamos muchas horas en las redes sociales, nos alejan. Mira lo que dice, es su opinión. ¿Y qué también dice? Pero si organizamos nuestros tiempos y nos comunicamos con moderación, solo para lo necesario, entonces nos acercan, como estás viendo en la pantalla. ¿Tienes razón o no, Roberto? ¿Con cuál de las opiniones te quedas? ¿Con la opinión de María, de Juan, de Julia o de Roberto? Pues yo me quedo con la opinión de Roberto. Así es. ¿Y tú, con qué opinión te quedas? Ahora vamos a responder lo siguiente. En tu familia, ¿qué situaciones similares a las observadas ocurren? ¿Has podido observar algún caso parecido en tu familia o quizás en la comunidad? Si has podido observar algún caso, entonces escribe la situación y las acciones de solución para que se pueda mejorar aquella situación y así contribuyan a mejorar la convivencia familiar. ¿Tienes ya alguna idea de cómo hacerlo? Por ejemplo, podría ser de la siguiente manera. El uso del celular durante las comidas y en las reuniones familiares. ¿Se presentan estas situaciones? ¿Qué dices tú? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en las reuniones hay muchas personas que están más pendientes del celular. ¿O no es así? Así es. Entonces, ¿qué acciones podríamos plantear para solucionar esta situación? Podríamos decir que el establecer acuerdos en familia sobre el uso del celular durante la comida y las reuniones familiares. Eso sería una forma de plantear y mejorar esta situación. De repente tú tengas otra solución. Si lo tienes, pues te animo a que lo registres. ¿Conoces alguna otra situación? ¿Has podido observar? Por ejemplo, se ve con respecto al uso constante de la computadora. Adolescentes, jóvenes están tiempo en la computadora jugando sus videojuegos favoritos. ¿O no es así? Así es. Entonces, ¿qué acciones propones para solucionar esta situación? Puede ser establecer horarios de uso y reglas para solo usarlos en momentos de trabajo o en clase. ¿Qué dices tú? Es una propuesta. De repente tú tengas otra propuesta para solucionar aquella situación. ¿Ya lo sabes? Muy bien, vamos, te animo a que lo registres. Reflexionamos. ¿Qué importancia tiene plantear acciones de solución frente a estas situaciones? ¿Crees tú que será importante? Pues yo creo que sí. Debe ser primordial, ya que no se le debe dar tanta importancia a la tecnología y así prestar más atención a las personas de nuestro alrededor. ¿En qué ayuda a la convivencia familiar? ¿Qué dices tú? ¿Ayudará el plantear acciones para solucionar problemas sobre el uso indebido de las TICs? ¿Qué dices tú? ¿Ayuda o no ayuda? Sí ayuda, ¿verdad? Las acciones que uno plantea frente al uso de las tecnologías ayuda a mejorar la comunicación entre los integrantes de la familia. En la actividad número 1, ¿qué se hizo? ¿Recuerdas tú que escribiste acuerdos con respecto al uso de las TICs y así lograr un bienestar en la familia? Vamos, te animo a que revises esos acuerdos y así puedas responder esta tabla. ¿Y cómo lo debes hacer? A ver, vas a tener que copiar el acuerdo que ustedes establecieron en familia y determinar lo siguiente. Por ejemplo, utilizar el celular para las clases virtuales. Quizás fue un acuerdo que tú y tu familia establecieron en casa con respecto al uso de las TIC. Pero ahora revisa, ¿se cumplió o no se cumplió ese acuerdo? Si se cumplió, entonces tendrás que escribir por qué se cumplió. Puede ser porque solo se cogía el celular para entrar a clases virtuales y enviar las evidencias. Podría ser un ejemplo. Otro acuerdo que quizás hayas registrado o que te pueda servir de ejemplo y así puedas evaluar los acuerdos que ustedes establecieron
Acá tienes otro ejemplo. Utilizar el celular para recrearse solo 1 hora, dice ahí. De repente fue un acuerdo que tú estableciste con tu familia. ¿Pero se cumplió? No se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque además de jugar en la hora establecida, se jugaba en las horas de clases virtuales. De esa manera no se cumplió con este acuerdo. ¿Te das cuenta de cómo debes evaluar y completar esta tabla? Vamos, te animo a que lo hagas. Ahora vas a escribir una opinión que ayude a cumplir los acuerdos de la familia. ¿Y cómo debes hacerlo? Por ejemplo, puedes hacerlo de la siguiente manera. Yo opino que se debe revisar 1 vez a la semana los acuerdos, con la finalidad de tomar nuevas acciones y mejorar la convivencia familiar. Es una propuesta de cómo puedes tú establecer tu opinión con respecto a cumplir los acuerdos que establecieron ustedes en la familia. Luego de escribir tus opiniones, vas a dialogar con tu familia. Busca el momento oportuno para dialogar con tu familia. ¿Y sobre qué vas a dialogar? Vas a dialogar sobre lo que has aprendido hasta ahora. Has aprendido mucho acerca, por ejemplo, de las opiniones del uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Has aprendido de las enfermedades que puede ocasionar. Y conversen con ellos. También revisen los acuerdos que establecieron sobre el uso de las TIC y explica tu opinión al respecto. Explícale lo que tú opinas con respecto a los acuerdos. Luego de haberles dicho lo que opinas, entonces lo que tienes que hacer es escuchar lo que ellos te dicen. Y los comentarios que ellos te mencionen, tienes que anotarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? De la siguiente manera. Mi papá comenta que debemos revisar los acuerdos los días domingos y propone que para ese día todos estemos en casa. Mi mamá comenta que se revise el domingo después del almuerzo y propone que grabemos los acuerdos que establezcamos y así mejorar la convivencia familiar. ¿Te das cuenta cómo debes registrar los comentarios de tu familia y así establecer acuerdos de mejora? Así que vamos, tú puedes hacerlo. Luego de dialogar, ¿qué vas a tener en cuenta? Te invitamos a recordar las situaciones que has escrito y las acciones de solución que has propuesto. ¿Sabes por qué debes recordarlo? Porque esto te va a ayudar a escribir tu texto de recomendaciones. Así que no lo vayas a olvidar, recuérdalo y archívalo en tu folder o en tu cuaderno. Ahora es momento de evaluar tus aprendizajes. Evalúa cada uno de ellos a conciencia. ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando? ¿O qué necesitas mejorar? Ahora sí, me despido. Y antes de retirarme, te animo a que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir más videos educativos. Chao, cuídate. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis que te quiere mucho. Hasta la próxima.